Amigos, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Por desgracia, la economía en el arranque del año no caminó todo lo aprisa que se hubiera querido. De ahí que en materia de actividad económica este 2024 no será un año muy dinámico. El grueso de los analistas han ajustado sus pronósticos para la evolución del PIB. Sin embargo, hay una variable que se ha comportado más que a la altura y esta es el consumo. También inició algo flojo con respecto al cierre del 2023, pero ha mejorado. Hay diversos factores que explican el desempeño del consumo y ciertos cambios que se presentan en la canasta de bienes que lleva a casa la familia mexicana. Nuestro invitado es Francisco Luna Robles, experto desde hace años en seguirle la pista a los bienes que consumimos. Él es el director general de Kantar México, división World Panel. ¿Cómo se ve el horizonte del consumo en el segundo semestre? ¿Cuáles son esos cambios en el patrón de bienes que demandamos? Lo invito a que nos acompañe. Francisco, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer, como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Francisco. Bueno, pues esta noche vamos a platicar de un tema muy importante, un tema que a todos nos atañe, que es el tema del consumo. Así es. Y entiendo, bueno, hemos visto, Francisco, que ha habido cierta mejora en el tema del consumo. Empezó medio flojito el año, después de un 2023 muy bueno. Ajá. Y poco a poco creo que se está recuperando. Y bueno, pues esa es una buena noticia por la importancia que tiene el consumo para la actividad económica. ¿Cómo estás viendo el consumo? ¿Qué factores, Francisco, ustedes en Kantar que le siguen la pista a esto, qué factores están incidiendo para este repunte o esta mejora que estamos viendo del consumo? Mira, yo creo que hay varios elementos que hay que apuntar. Lo primero es el salario mínimo, que tuvo un crecimiento del 100%, de 123 pesos a 249 que arrancamos este año, y eso pues obviamente incrementa la capacidad de gasto de las personas. Pero todavía más interesante, la proporción de gente que gana más de un salario mínimo hoy crece. Si yo tomo la proporción de gente que gana más de 1 a 3, es la primera vez en la historia que rebasa a la que gana un salario mínimo o menos. O sea, estamos hablando de 43% contra un 38% más o menos. Es la primera vez que nos pasa eso en la historia. Entonces tenemos un mayor salario mínimo y tenemos una mayor proporción de gente que gana más de un salario mínimo. Pero hay otro tercer factor, que son los programas sociales. Sabemos que los programas sociales llegan a 45 millones de personas más o menos, y sabemos que una parte importante de esos recursos se usan para consumo. En Kantar hicimos un estudio muy interesante el año pasado, donde nos encontramos que a nivel total país, 1 de cada 3 hogares recibe al menos un programa social, y en el Valle de México y en el norte estamos hablando de que en promedio 1 de cada 2 hogares reciben al menos un programa social. Entonces, pues eso... Fundamental, ¿no? Totalmente, y eso ha permitido que se dinamice el consumo. Y bueno, como sabemos, el consumo representa más del 60% del PIB. Entonces, en la medida que el consumo se reactive, pues la economía se ve favorecida, ¿no? Entonces, estamos viendo ese fenómeno en el país. Entiendo que también las elecciones fue otro factor, ¿no? En esta coyuntura, ¿no? Sí, las elecciones generan empleo, ¿no? Pues más o menos, si yo veo los datos del INEGI de mayo, estamos hablando de que se crearon 1,5 millones de empleos, solo en mayo, que la verdad es una barbaridad, o sea, es una cantidad importante. Pero más te voy a dar otro dato interesante detrás del empleo. Lo que nos encontramos es que el año pasado y este año, 7 de cada 10 puestos de trabajo fueron para mujeres. Si yo solamente tomo mayo, 77% de los nuevos puestos de trabajo creados fueron para mujeres. ¡Qué maravilla! Eso es un dato, la verdad, extraordinario, porque además, primero empodera a la mujer económicamente, la hace más independiente, etcétera, pero también dinamiza el consumo, regresando al tema, ¿no? En donde lo que vemos es que todos los productos de cuidado personal hoy están teniendo mucho crecimiento. Estamos viendo tasas de crecimiento en volumen que rondan el 8, 9%, depende del periodo. Entonces, es interesante cómo el empleo y el empleo femenino dinamiza consumo y genera que categorías de cuidado personal tengan una dinámica importante en el mercado. Ahora entiendo, Francisco, que esta situación que se está dando por estos factores que ya nos has explicado, han generado cambios muy importantes en lo que es el patrón de consumo del mexicano, ¿no? En la paleta de consumo del mexicano, ¿no? Así es, así es. Una muy buena pregunta. Algo que estamos viendo es que a la medida que los recursos llegan a los hogares y los hogares tienen más capacidad de gasto, el hogar comienza a adquirir categorías o productos que antes nos puede sorprender, pero no compraron. Pero además, en segundo lugar, comienzan a mejorar los productos. O sea, llega un recurso, o mejoro mi empleo, o llega un programa social, y en vez de comprar un producto de precio medio, puedo darme el lujo
de migrar a productos de mayor valor. Entonces estamos viendo que en general están esos dos fenómenos. Empiezo a acceder a categorías o a productos que antes no compraba, por ejemplo, bloqueadores o bronceadores, que eran productos más de clase media alta. Hoy vemos que clases bajas comienzan a comprarlos, ¿no? Y así un número importante de categorías, hasta categorías como cepillos dentales, que anteriormente Lo estirabas, ¿no? así hasta que ya las cerdas estaban abiertas totalmente. Hoy la gente comienza a cambiar sus hábitos de higiene personal o empieza a acceder a categorías diferentes. Entonces, fíjate qué interesante cómo esto también democratiza el consumo, ¿no? Entonces, en la medida que llegan más recursos, la gente comienza a acceder a nuevos productos y por otra parte comienza a comprar productos de mayor valor, y eso ofrece una oportunidad única y un momento único para la industria de consumo. ¿Esto se replica en otras categorías además del consumo personal? Esta mejora, esta democratización del consumo. Sí, bueno, lo vemos no nada más en cuidado personal, también lo vemos en alimentos, lo vemos en productos que me ofrezcan, bueno, lo vemos mucho en golosinas o snacks. El consumidor busca experiencias, busca darse gustos, entonces en la medida que tenga más recursos, puedo comprarme algún snack que me dé una mayor experiencia, que me dé más valor. Entonces, en general vemos que cuando hay una clara propuesta de valor, que ese es el reto para la industria, ¿no? Ofrecer claras propuestas de valor, en esa medida vemos que el consumidor, cuando encuentra esa oferta de valor, accede a ella. Ahora, platicando un poco de la empresa que tú diriges, Kantar, que es la división World Panel, entiendo, ¿no? Así es, Entiendo que ustedes tienen una medición muy específica, pero en el consumidor, ¿no? así ¿Estoy es, equivocado o así cómo es. es la cosa? Así es. Nosotros tenemos un panel de 12,500 hogares, que es el panel de hogares más grande de México, en donde recogemos la información de las compras de los hogares de manera semanal. Entonces tenemos una cantidad muy rica de información de los hábitos de compra de los hogares. Y cuando vamos a los hogares, pues recopilamos toda la información de diferentes categorías, de 115 categorías de productos de consumo. Y eso nos permite conocer cómo va evolucionando el mismo consumo, valga la redundancia, pero también canales de Cada preferencia. semana, ¿verdad? Cada semana No, estamos bueno, listando. imagínate, Sí, es no. una base muy O sea, rica es de parecido información. a lo que hace el INEGI, ¿no? Con diferencias, ¿no? Porque el INEGI mide otras variables, pero digamos que sí, bueno, finalmente lo que buscamos, lo rico de esto es que en el centro de nuestro estudio está el consumidor. O sea, nuestra fuente de información es el consumidor y eso nos da, pues, una riqueza muy grande en los datos que generamos. Ujú. No, y además, bueno, pues ustedes sí que tienen el pulso de lo que está sucediendo en lo que Totalmente. es el bolsillo de cada mexicano, de cada Totalmente, familia, ¿no? totalmente. Y mira, qué bueno que lo preguntas porque te voy a compartir un dato que justo hace unos días Kantar a nivel Latinoamérica empezó a hacer de manera muy acertada, me parece, un estudio el año pasado para conocer cómo se siente la gente, o sea, cómo siente que está logrando sortear sus compromisos de gastos en el día a día. Y justo hicimos la segunda vez que hacemos el estudio y nos encontramos que en México ya la proporción de gente que siente que está hasta ahorrando, que está logrando sortear muy bien el entorno, supera a las que están batallando, 25% contra 24%, siendo que el año pasado era mayor la proporción de gente que sentía que estaba realmente batallando. Y es muy interesante notar cómo hasta en esos estudios que hacemos, que nos permite entender, es un termómetro muy bueno del consumidor, nos permite entender cómo se siente y su disposición obviamente a gastar. Ujú, En este cambio de patrones de ujú. consumo que estamos viendo, por lo que ya nos has explicado, Francisco, entiendo que también hay ciertos fenómenos, por ejemplo, las marcas propias, ¿no? Esa es Que una este buena es pregunta. un factor que está ahí en el mercado, las marcas propias son muy antiguas de las empresas, digamos, para ayudar al consumidor, ¿no? Sí. Pero creo que han mejorado, ¿no? También mucho, ¿no? Mucho. Mira, es muy interesante lo que ha pasado porque desde que llegó la inflación, las marcas propias han encontrado un terreno fértil para crecer. Pero a esto hay que sumarle que hay nuevos establecimientos o nuevos autoservicios que tienen dentro de su portafolio una gran cantidad de marcas propias. Entonces, esto ha permitido que la marca propia llegue a niveles históricos de participación. Los reportes últimos de abril-mayo reportan una participación del 6,6%, cuando históricamente se mantenía abajo del 4 o 3%. No, Y bueno. no hay periodo que no deje de crecer. Pero lo interesante de la marca propia es que yo creo que más allá de la participación hay dos fenómenos bien interesantes. Uno es que ya prácticamente 99% de los hogares mexicanos compran una marca propia. Y lo segundo es que todos los hogares que la compran, 90% la recompran, prácticamente todos. Y esto creo que responde muy bien a lo que comentaste, que la percepción de la marca propia ha mejorado mucho.
el consumidor ya la ve no nada más como una alternativa de precio bajo, sino como una compra inteligente. Entonces la marca propia está agarrando, teniendo crecimientos interesantes. Es más, hace unos años en promedio se compraban marcas propias para 5 categorías en un trimestre y hoy estamos hablando de que se compran para 7, 8 No, ya categorías. hay hasta vinos de marcas propias, ¿no? Totalmente. Y como Y te te digo, sorprendes luego cuando te tomas el vino y sí. dices, Chihuahua, qué bueno está, ¿no? Hasta la gente le lleva a las Sí. comidas, no, mira, traje este buen vino Sí. de un club de precios y mira qué bueno está, ¿no? Hasta lo muestras con cierto orgullo de tu compra inteligente, ¿no? Y es un fenómeno que está cambiando radicalmente en México. Ahora, Francisco, hay también formatos comerciales que se están viendo beneficiados. Hay cambios, ¿no? En Sí. los formatos comerciales. Los clubes de precios, por ejemplo, creo que se están viendo favorecidos, ¿no? Sí, en general, fíjate, algo interesante que pasa es que el número de canales visitados desde el post-pandemia al actual se incrementó en 40% los canales visitados por el consumidor. Eso es de lo más interesante. Es más, te doy otro dato. Estamos haciendo en promedio más de una compra al día. Un hogar promedio visita más de una vez al día un punto de venta, físico o virtual. Y eso nunca había pasado. Estamos hablando de una intensidad de compra, de consumo muy grande. Y esto ha llevado también que se crezcan muchos canales y que el consumidor visite diferentes puntos de venta. Pero el reto para el retail es que el consumidor deja una menor porción de su presupuesto en cada canal. Visita más, pero deja una menor porción de su presupuesto en cada canal. Entonces la lealtad va a jugar un reto muy grande, la experiencia de compra, el surtido va a jugar un reto muy importante. Y sí, vemos formatos como los clubes de precios o lo que hoy estamos tendiendo a llamar en el mercado hard discounters, que son establecimientos que tienen una mayor composición de marca propia. Esos vienen creciendo a un ritmo muy acelerado y creemos que no van a dejar de crecer al menos por los próximos meses, ¿no? Y eso está generando una dinámica muy intensa en el mercado. Francisco, ¿es sostenible el crecimiento del consumo para lo que resta del año? ¿Cómo lo estás viendo? Qué buena pregunta. Sí, totalmente sí. A ver, primero, si yo analizo o comparo el consumo de los mexicanos contra países desarrollados, en promedio consumimos la mitad de lo que te consume en un país desarrollado. Entonces, el mercado de consumo en México tiene un potencial de crecimiento monstruoso. Y yo creo que muchas multinacionales lo ven. En la medida que desarrollen, que innoven, que inviertan, van a sentar bases de desarrollo. Ahora, es una realidad que también depende de que el consumidor tenga capacidad de gasto. Nuestra percepción es de que la capacidad de gasto se va a mantener. Seguramente el proceso electoral, pues como ya estamos viendo, está generando mayor empleo. Después seguramente se estabiliza, pero el empleo creado se va a quedar. Y otro elemento importante es que cuando un consumidor nivel medio o bajo accede a productos de valor, no los abandona, porque genera una satisfacción muy grande, aspiracionalidad también, que se vale, es una moneda a cambio que juega. Para eso trabajamos, ¿verdad? Para eso trabajamos, para darnos ciertos gustos. Entonces, el nivel socioeconómico bajo, una vez que accede a esos productos, no los abandona. Entonces, creemos que si bien pueden moderarse los crecimientos, vamos a mantenernos en terreno positivo. Hoy, abril, crecimos un 3% el consumo, que bueno, es razonablemente bueno porque traemos tasas de crecimiento altas de años anteriores. Es más, el consumo contra el 2021 ha crecido 20% y el gasto 50%, algo que jamás hubiéramos anticipado. Qué increíble, pues qué interesante, Francisco, Sí. de veras. Es un privilegio poder platicar contigo porque nos ilustras mucho, tú que tantos años tienes en esta materia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Gracias, buenas noches, Francisco. Buenas noches. Claramente el rezago en el salario mínimo no era ni justo ni conveniente para lo que hace al mercado interno. Había un freno. Ahora además están los programas sociales y claro está la nutrida cifra de remesas que llegan a México cada año. De ahí los cambios en el portafolio de productos que consume la familia mexicana y la forma en que este también empujó ciertos formatos como las marcas propias y algunos segmentos del comercio como los hard discount. Todo ello en pro de mayor competencia y opciones para el consumidor. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.